para subirla más tarde. Entonces, ángulos y lados. Armamos en el problema ahí, tenemos ángulos, lados. Recordemos que los lados van en minúscula, según la configuración. Listo. Los ángulos deben sumar ¿cuánto siempre? ¿Cuánto deben? 180. 180 grados. Es la única condición, la única condición que ya existe. Los lados no hay una condición, entonces esto no se llena. Por lo tanto, según la información, el lado A, cuando es minúscula es lado, entonces vale, ¿lo conocemos? ¿Conocemos ese lado? 35 metros. 35 metros, perfecto. Entonces son 35 metros. Lado B lo conozco, según la información, 8 metros. 38 metros. El lado C se conoce, No, no, no se conoce. Entonces, el ángulo A se conoce, 92. 92 grados, 92 grados. Y por lo tanto, como no hay más información, B y C no se conocen. B y C no se conocen. Entonces, listo. Recordemos que solamente hacer el reemplazo, pero mirar qué es lo que tenemos y qué efectivamente no tenemos. Entonces, segundo. Así. Ahora sí. Espera un segundito que no me puede conectar en el celular. Ah, ya, ahora sí. Por eso buenos días, disculpen que no las había podido ver. Entonces, listo. Bueno, ahora sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Veremos que según la fórmula vamos a buscar qué tenemos y qué no tenemos. Voy a señalarlo acá como con color. Entonces, lo que tenemos, voy a señalar con este color. Eh, ángulo A lo tenemos. Y perdón. Ángulo A se tiene. Entonces, marquemos el ángulo A. Lado A lo tenemos. Lado B lo tenemos. Lado C no lo tenemos. Entonces lo que no tenemos lo voy a marcar con otro color. Lo que tenemos está con ese color turquesa y lo que no tenemos está con el color morado. Que aquí me queda más difícil hacer el chulito y la X. Entonces, ¿cuál es la pareja que está completa? ¿De qué lados? ¿De A, B o C? De A. Correcto. La pareja completa es la de A. La pareja completa es la de A. Perfecto. Entonces, con esta partimos para hacer los cálculos. ¿Cuál es de esas parejas que aparecen ahí? ¿Cuál es la que al menos tiene un elemento conocido? Que al menos tiene un elemento. La B. La B. Entonces partimos con A y B. La C ninguno se conoce. Y acá tenemos un problema con los ángulos que solamente tenemos uno. Tenemos que hallar necesariamente otro para poder calcular el tercero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos A seno de A y B seno de B. Los que están en color turquesa son los que son ya conocidos. Quiere decir entonces que vamos a reemplazar. Bien. Entonces, vamos a reemplazar. El lado A vale ¿cuánto? 35. 35 metros. Lado B, ¿cuánto dijimos que tenía? El lado B, 38. 38. Y se colocan acá. Es que no confundan los lados con los ángulos, porque a veces pueden tener ese tipo de confusión. Y seno de A, ¿el ángulo A se conoce?
92. 92. Entonces simplemente seno 92. No 92 directamente, sino seno de 92. Y entonces, y por eso quedaría así, así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente empezar a calcular y reemplazar. Entonces, para que podamos ver la calculadora en acción. Entonces, listo. Vamos a empezar a reemplazar. Tenemos 35 metros en la izquierda, arriba. Seno 92 lo calculamos. Recuerden que para calcular, eso mucho les pasó, tienen que asegurar que en todos sus dispositivos estén en D o DEC, para indicar que son grados. Entonces vamos a indicar seno de 92. Entonces, el seno de 92, antes de que yo lo suelte, ¿me pueden decir cuál es? Seno de 92, con tres cifras decimales, ¿cuánto sería? 0.999. Sí, puede ser. 0999, la cuarta cifra es 3, entonces se deja el tercer 9 común y corriente. No hay que aproximar. Entonces sería 0,999. Eso es casi 1. Eso es casi 1. Entonces, vamos, ¿qué toca hacer? La división de estos dos. Vamos a dividir estos dos. Y vamos a dividir 35 entre 0,999. Eso debe ser 34 muy cercano a 35. Entonces me confirman eso, por favor. 35 entre 0,999. 35.035. Ah, sí, sí, debe ser, sí, es un poquito arriba de 35. Es entre 0,999. Entonces nos da 35,035. Perfecto. Entonces nos da 35,035. Entonces, y son metros porque conserva la unidad metros. Ahora, la incógnita está en este momento arriba o abajo, según lo que se muestra. Arriba o abajo. Abajo. Abajo, está correcto, abajo. Entonces, como está abajo, podemos hacer el intercambio. Lo que divide pasa a multiplicar y lo que multiplicar pasa a dividir. O sea, podemos intercambiar de lugares con lo que está a la izquierda. Así y así. Solo si la incógnita está abajo. Cuando está arriba solamente mandamos lo que está en el denominador a multiplicar. Entonces, por lo tanto, queda de esta manera. En vez de el 0,35035 va a quedar en la parte de abajo, tomando su lugar porque pasa a dividir. Y el C9 pasa, como pasa a multiplicar, pasa a tomar el lugar de la izquierda. Entonces, metros y metros se van y vamos a dividir 38 entre 35035 para poder obtener el seno de B. 38 entre 35035. ¿Cuánto sería la división? 38 entre 35,035. ¿Cuánto haría eso? ¿Me van diciendo, porfa? 1.084. Ujú. Y miren acá lo que pasa. Bueno, aproximación, la cuarta cifra es 6. Por lo tanto, como es mayor de 5, quedaría 1,085. Entonces es 1,085. Pero fíjense una cosa, aquí ya les dan un spoiler, pero ni el tremendo. Esperen un segundo. Ya. Un spoiler ni el tremendo. ¿Por qué ese spoiler ni el tremendo? Porque resulta que seno no puede ser mayor de 1.
O sea, el rango que va eso tiene que ser entre menos 1, entre -1 y 1. O sea, puede haber seno negativo, sí es verdad, pero ese es otro cuento. Seno no puede ser mayor de 1. Entonces, como no puede ser mayor de 1, ya nos da la idea de lo que va a pasar ahora. Y es lo siguiente. Entonces, este no es el ángulo B, es seno de B. Entonces, por lo tanto, necesitamos hallar el ángulo B utilizando la fusión invertida. Seno invertido, o sea, seno a la -1. Recuerde que eso pasa. Cuando le queda seno de algo, entonces se utiliza la función invertida para hallar el ángulo. ¿De quién? Del valor que acabamos de obtener, 1,085. Y ahora verán ahora van a comprobar lo que yo les digo. Entonces, si marcan este valor, seno, no, perdón, seno invertido, que es shift seno, para que se les quede así, de 1,085, dice más de error. No me escriban ahí más de error. No, no, no. Quiere decir que el valor no existe el valor del ángulo no existe para ese valor porque el seno no puede ser mayor de 1. Entonces, en vez de más de error, escriban, no existe. Y les cuento que el cálculo para ahí, porque esa configuración de triángulo no existe. Por lo tanto, la respuesta ya para ahí sería el triángulo no existe. Si uno lo quiere construir manualmente, se puede dar cuenta de eso. Entonces, de que teniendo dos lados, 1,35 y 1,38, con un lado opuesto, con un ángulo opuesto de 92, va a ser imposible encontrar algo que cale. Esa es la idea. Cuando da un valor de seno, en este caso, mayor de 1, quiere decir que el triángulo no existe porque al calcularlo no habrá un ángulo que satisfaga ese valor, porque el valor de seno no puede ser mayor de 1, solamente está entre -1 y 1. Entonces, esa es la trampita que tiene la I. ¿Listo? Entonces, los demás sí tienen resolución, pero ese triángulo se queda hasta ahí porque no existe. No existe. Listo. ¿Alguna pregunta aparte? ¿Alguna otra pregunta? Ya voy a empezar con una parte de los problemas. ¿Alguna pregunta respecto al primer bloque, al de los ejercicios? No, señor. Pues veremos. Listo. Entonces, este fue el que yo les entregué impreso. Algunos ya están resueltos. Entonces, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Unos problemas uno que no tenga figura y otro que sí tenga figura. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer digamos, la D. Es la misma configuración, lo mismo todo. Lo único que hay que hacer es una figurita para poder entenderlo. Dijimos la D del problema 2, de la punto 2. Entonces, una valla cuyo perímetro tiene forma triangular, mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en otro y 60 grados en el ángulo opuesto al lado mayor. Calcula cuánto mide el perímetro de la valla. Entonces, vamos con nuestro triángulo, nuestra configuración de triángulo. Entonces, aquí, ay, listo, dejémoslo centradito. Bueno, queda así, ya, ya vi. Entonces, dejémoslo acá, centradito. Entonces, listo. Vamos a empezar a nombrar lo que tengamos. Entonces, la valla tiene forma triangular. Entendemos que todo nos va a figurar una figura triangular. Dice que mide 20 metros en su lado mayor. Entonces, su lado mayor, vamos a suponer que sea el lado de abajo, que es el que vi. Aquí yo lo veo mayor, lo vemos mayor.
Entonces, dice que ese lado que lo nombramos con la letra A mide 20 metros. Entonces, vamos a identificar que vale 20 metros. A es igual a 20 metros. A es igual a 20 metros. Entonces, y vamos a mirar qué más tenemos. Ahora, 6 metros en otro. Ese otro puede ser cualquiera. Entonces vamos a buscarlo. Por ejemplo, que sea el lado B, puede ser que sea el lado B. Que el B sea 6 metros. Si lo hubieran puesto por este lado, no importa, no importa. Ahí según esto, da lo mismo. Ahora, y dice 60 grados en el ángulo opuesto al lado mayor. Entonces, esos 60 grados, ¿dónde van a ir? ¿En qué ángulo van a ir? Pueden decir, ¿en qué ángulo van a ir? ¿Sí? Recuerden, si el lado mayor fue 20 metros, dice que es en el opuesto al lado mayor. Entonces, en A, B o C, ¿cuál sería No. en A? Correcto. El A. Sí, porque si es el lado A, tiene que ser opuesto o por obligación, por nuestra configuración, al ángulo A. Siempre se nombran los lados opuestos a los ángulos. Entonces, digamos en este caso que aquí corresponde el ángulo, ese ángulo opuesto de 60 grados corresponde al ángulo A. Formato de forma sin relleno. Listo, sin relleno. Listo, para que no se nos interese. Listo. Ahora, listo, vamos a conformar lo que es nuestra tabla. Esa tabla es fundamental para que ustedes sepan qué tienen y qué no tienen. Y de paso se pueden calcular muchas cosas de una vez. Entonces, listo. Tenemos ángulos. Un ángulo de el ángulo A lo conocemos, ¿vale? 60 grados, según la figura. ¿Conocemos los ángulos B y C según la figura? ¿Conocemos los ángulos B y C? No. No, pero sabemos que todos deben sumar. ¿Cuánto? Todos deben sumar 180. 180. Vamos con los lados. Lado A, ¿se conoce? Sí. ¿Lado? No, lado A. No. Sí, sí, Sí. sí. El lado A, como está en la figurita, la A minúscula vale ¿cuánto? Sí me dicen que se conoce, pero dice que ¿cuánto vale? 20. 20. El lado B, ¿se conoce? 6. 6. El lado C, ¿se conoce? No. No. Entonces, ahí está. Ahora recurrimos nuevamente a la fórmula del teorema de seno. A seno A, B seno B, C seno C. Entonces, aplicamos. No sería igual. A seno A, B seno B, C seno C. Vamos a mirar qué tenemos y qué no tenemos. Miremos, empecemos con los lados. El lado A lo tenemos. Sí lo tenemos. Tenemos el lado A. Según esa información, Sí. lo tenemos. Perfecto. Lado B lo tenemos. También Sí. lo tenemos. Y el lado C ¿lo tenemos o no lo tenemos? El lado C. No, No. no lo tenemos. Vamos a mirar los ángulos. Entonces, ¿cuál es el único ángulo que está? El El A. A. Entonces es el único que va a marcar como ángulo conocido. Un segundo. Y un segundito. Ahora sí.
tenemos esto. Y por lo tanto, lo que no se conoce lo marcamos como no conocido. Como lo hicimos en el presencial, marcábamos una X. Entonces, una X, lo que no se conoce, un chulito, lo que se conoce. ¿Qué pareja de ABC se conoce ya todo? Que está completa. ¿Qué pareja está completa? En En A, la A. ¿Y qué pareja por lo menos tiene un elemento conocido? A, La B. 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 Exacto. Entonces empezamos con estas dos, con A y B. Entonces tenemos A y B. Y empezamos a reemplazar. Estas no todavía no, porque si no tenemos dos, no podemos hacer nada. Tenemos que tener por lo menos uno. Listo. Ahora sí, empezamos. Lado A, ¿que vale cuánto? Lado A. Lado A, ¿cuánto vale? Ahí está la información, por favor. Ahí está la información. 20. 20 metros. Lado B, que mide cuánto? 6 6 metros. metros, exactamente. Seno del ángulo A sería seno del ángulo que se conoce, que sería seno de 60. 60. Y listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, a reemplazar. Seno 60 ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Pueden hacerlo con una forma notable o pueden hacerlo directamente con la forma decimal. Pues la decimal es como la más cómoda de usar. Incluso en la calculadora puede hacerse de forma directa. Entonces, reemplazamos el seno de 60. Seno de 60 en forma decimal, ¿cuánto es? Valor de 0.866. 866, que es equivalente a raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué es 0.866? Listo. Y vamos a entonces, después de reemplazado, ¿qué toca hacer acá? En esta parte izquierda. ¿Qué es lo que toca hacer a la izquierda? Dividir. Dividir, correcto. Y dividimos 20 entre 0.866. ¿Cuánto dará esa división? 20 entre 0.866. ¿Cuánto es? 23.904. Ajá. 23.094. 23.094. Listo, aclarando. Pero la cuarta cifra es 6, se aproximaría a 0.95. 23.095. Listo. Pregunta, incógnita arriba o abajo del denominador, o sea, de la fracción. Arriba o abajo la incógnita. Abajo. Abajo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer si está abajo? Intercambiar. Intercambiarlo, porque pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Entonces puedo intercambiar de lugar con lo que está a la izquierda. Entonces, ¿qué haría? Seno de B es igual a esto. ¿Y estos qué pasa ahora? Con estos dos, ¿qué pasa ahora? Los vamos a... Los vamos a... ¿Qué vamos a hacer con estos dos? Los vamos a... ¿Qué operación? A Dividir. dividir. Vamos a ir 6 entre 23.095. Entonces quedaría seno de B es igual al resultado de esa división. 0.259. Perfecto. Entonces, 23.095. Ahí. Ah, espere. ¿Sí lo hice? Pero un segundito. Ahora no. 6 dividido
23. ¿Cuánto dijo? 23, 6 entre 23.095. ¿Cuánto dijo? 0.259. 0.259. La cuarta cifra es un 7. Entonces dejamos 59 o 60. 60. 60. Entonces sería 0.260. Y entonces, y ese sí cumple, es menor que 1, entonces podemos calcular el ángulo común y corriente. Recuerden que este no es el ángulo B, no cometan el error de colocar este valor aquí. No, tienen que, como es seno de B, es el seno del ángulo, más no es el ángulo. Por lo tanto, ¿cómo hallo el ángulo B? ¿Cómo sería el ángulo B? Si tengo el seno del ángulo B. Está en menos Seno 1. menos 1, correcto, o seno invertido. Entonces, seno a la menos 1 o seno invertido ¿de qué valor? ¿De qué valor estamos hablando? 0.260. 0.260. Y ahora hallamos. En la calculadora sabemos cómo. Recordemos. Shift, seno, 0.260. ¿Y cuánto nos da? 15.070. 15.070. En ángulos dejémoslo con dos cifras decimales. Entonces, como ese es un ángulo, 1507. ¿Por qué? Para que nos facilite el cálculo del ángulo que nos falta. 15.07. Entonces quedaría 15.07 y ese es el ángulo B. 15.07 grados. Y aquí podemos hacer de una vez la operación ¿qué operación se hace para el ángulo C? Para el ángulo C, recordemos, 180 lo resto con la suma de esos ángulos. O también se puede hacer lo resto con 60 y lo resto con 1507. Listo. Entonces, ¿cuánto nos daría esa operación? 180 menos 60 menos 1507. 104.93. 104.93. Verificamos. Entonces, 180. 104.93. 104.93. Entonces, sería 180 menos 60 menos 15.07. Perfecto. Excelente. Ahora, nos dio eso, 104.93 grados. Y listo. Entonces ya tenemos el ángulo C. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos falta hallar? ¿Qué nos falta hallar según esa tabla? El lado El lado C. C. Pero ya tenemos el ángulo C. Por lo tanto, el ángulo C ya puedo quitarlo de la lista de los que no conozco y ponerlo en lo que ya conozco. Y entonces relacionamos el que ya tenemos completo, que era A sobre seno de A, ¿cierto? Partimos siempre los cálculos con el completo. Listo. Y ahora usamos B seno de B, ya lo usamos. Ya lo usamos. Ya no lo necesitamos porque ya calculamos seno de B. Entonces vamos a usar la que nos falta, que es C seno de C. Y ahí está. Ahora, como ya conocemos el ángulo C y nos faltaría el lado C, vamos a reemplazar. Esta ya la teníamos, que era 6 metros. Perdón, que era ¿cuánto? 20 metros. Y el seno de A, que era el seno de cuánto el ángulo era. De seno ¿de cuánto? Seno ¿de cuántos grados? No, 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 15.07. estamos hablando de seno de A, el ángulo A. ¿Cuánto era el ángulo? Pues 60. 60, obviamente. Entonces quedaría 60. Ahora, y seno C, ahora sí C, vamos a reemplazar el ángulo C con el que acabamos de calcular. ¿Cuánto es el ángulo C? 104.93. 104.93. 104.93.
Listo. Entonces, con eso ya tenemos. Ahora vamos a empezar a reemplazar. Esta parte ya la teníamos nosotros, que era esto. Incluso ustedes pueden colocar el ángulo, el resultado que ya les dio. Y solo nos falta esta parte. ¿Cuánto sería el seno de 104.93? ¿Cuánto es el seno de 104.93? 0.966. Sí, señor. 0.966. Entonces, 0.966. Ahora, la incógnita. Recordemos, esto hay que dividirlo, pero nosotros ya hicimos esa división que nos dio 23,095. 23,095 metros. Y entonces, ahora sí, la incógnita en este momento está arriba o abajo de la fracción. Está arriba o abajo. Arriba. Arriba. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué pasa ahí? Si la incógnita está arriba, ¿qué pasa ahí qué pasa ahí? ¿Qué operación ocurre? Se No hay intercambia. intercambio, no hay intercambio. Solamente el que está dividiendo pasa a multiplicar, o lo que está abajo pasa a multiplicar a la izquierda, dejando la incógnita sola. Si está abajo, sí intercambio porque es lo que divide pasa a multiplicar y lo que multiplica pasa a dividir, pero en este caso solamente tengo este número que va a pasar a multiplicar. Listo. Y la incógnita, cuando pasa este a multiplicar, ya queda sola. Por lo tanto, si la incógnita está arriba, solo voy a pasar a multiplicar simplemente, quedando de este modo. Entonces sería 0,966, omito y omito todo esto para dejar la sola C. Y por lo tanto, vamos a realizar la multiplicación. Recuerde que es multiplicación en este caso, porque de dividir paso a multiplicar. ¿Cuánto sería la multiplicación de esos dos? La multiplicación, ya la hice, me dio 22.3977. Dejémoslo como son distancias en dos decimales. ¿Cuál sería la aproximación de ese valor que se muestra en pantalla? Espere que se fue. De 22.30977, ¿cuál sería la aproximación? 22.31. 31, correcto. Se mira la tercera cifra y con la tercera obviamente es muchísimo mayor que 5, entonces se aproxima del 30 al 31, o sea, a la siguiente. Entonces sería 22.31 metros. Y ya tenemos esa distancia C. 22.31 metros, completando la tabla acá. Ojo. Ahora, ¿cómo se sabe si nos quedó bien? Estos problemas de teorema de Ser son fáciles de saber si nos quedó bien de esta manera. Pues los ángulos deben sumar 180, obviamente. Y los lados, ¿cómo se sabe si quedaron bien? El ángulo más pequeño debe tener el lado más pequeño. Y el ángulo más grande debe tener el lado más grande. En este caso, sí tiene sentido mostrando esa tabla. Sí tiene sentido. Entonces, porque el ángulo más grande es el ángulo C de 104.93 y nos dio con 22.31 metros como lado más grande. Listo. Y le sigue 60 con 20 metros y 15,07, que es el ángulo más chiquito. Entonces nos queda con un lado que es el lado más pequeño. Debe ser, digamos, como proporcionales, como guardar la coherencia de que a un ángulo grande le opone un lado grande, un lado mayor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, señor. Vemos. Listo. Bueno, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a mirar un último punto. Este me parece interesante. Pero antes de seguir, voy a hacer el H, pero voy a mostrarles en el G. Les voy a hacer una pregunta a ver si me la captaron. Según esa figura, ¿cuál es el ángulo A? Según esa figura que se está mostrando, ¿cuál es el ángulo A? 90. No. Fíjese. Dice la figura de que está inclinada 10 grados por respecto a la vertical. Quiere decir que se le descuentan 10 grados a la vertical. 80. Es 80. Con eso ya ya con eso pueden hacer ese problema fácil para determinar la altura que tiene la torre. En este caso, este mide 80 grados. Un segundito. Sí, porque se descuentan 10 grados. Se descuentan 10 grados a esto, ¿cierto? Entonces, A vale 80. No me pongan que A vale 10. No. Se descontó de 10 grados de la vertical de los 90 grados para poder obtener este ángulo. Y entonces para este problema G es 80 grados. Y con eso lo pueden hacer. Pero vamos a hacer, me interesa hacer este H porque tiene algo adicional. Entonces, fíjense lo que hice. Listo. Tenemos, bueno, voy a ampliar esta imagen para que nos demos cuenta. Son dos comisarías A y B. Están separadas de tal forma que están en un banco, cerca de un banco. Entonces hay dos vías, una vía de la A al banco y otra de la B al banco, y están esos ángulos mostrados y las distancias entre cada comisaría es de 3 kilómetros, así como aparece. Dice, los policías de la comisaría A acuden al banco a una velocidad de 90 kilómetros por hora y los de la comisaría B lo hacen a 100 kilómetros por hora. Cuando suena una alarma, que hay una alarma en el banco y van a atenderla. En este caso, van a unas velocidades diferentes, a unas distancias diferentes. Entonces, en este caso, la pregunta es qué policía llegará primero. Entonces, lo que se necesitará es pasar este triángulo a una notación, digamos, conocida, que sea, por ejemplo, esta. Queda más fácil hacerlo en el papel, pero voy a hacerlo así que más o menos se parezca. Listo. Entonces, según esa figura, la distancia A que coloqué abajo sería ¿de cuánto? ¿De qué? 3 De 3 kilómetros. kilómetros. Perfecto. A es igual a 3 kilómetros. De 3 kilómetros. Ahora. Listo. A vale 3 kilómetros. Lo voy a ampliar un poquito la letra. Y ahora Listo. Ahora, luego sigue. No tenemos estas distancias que vamos a llamar B y C, pero tenemos unos ángulos. El ángulo superior mide ¿cuánto? ¿Cuánto mide el ángulo superior? 75 grados. 75 grados, perfecto. Mide arriba 75 grados. Ese sería el ángulo A. Ahora, ¿a qué correspondería ese ángulo de 32 grados? Según esta notación que estamos haciendo. ¿A B o a C? A C. Sí.
Lo pueden nombrar como quieran, pero lo importante es que los lados deben quedar opuestos a los ángulos. Por ejemplo, ustedes pueden haber nombrado A siempre y cuando el A sea aquí, así sucesivamente. Ahora, tenemos 75 y 32. Entonces, ¿qué nos falta por hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Espera, hagamos una cosa para que no nos confundamos con las comisarías. Espere, voy a hacerlo de esta manera mejor. Voy a hacer mejor el triángulo y lo nombramos. Sí, para nombrarlos A y B. Exactamente. Entonces, sin relleno y con... Así, ahí está, perfecto. Nombremos lo mejor de esta manera, para que no nos confundamos con esa. Entonces, que A sea esta esquina. Sí, mejor que sea a esta esquina. Y que B sea la otra esquina, para que nos quede a la par con esta figura. Y que A en este caso sería el lado derecho, porque es el opuesto. Y C sería donde está el banco, el ángulo C sería donde está el banco. Y el lado B, ¿dónde estaría? ¿En la parte izquierda o en la parte de abajo? El lado B. Recordemos que se ponen opuestos a los ángulos. ¿El lado B dónde está? A la Izquierda. izquierda, perfectamente. Entonces, uy, espérenme que no me ayuda esto. Ahora sí, a la izquierda sería B. Y abajo sería C. Entonces, en realidad, esto sería, no es A, sino C. Para que no nos confundamos con lo de la notación de las comisarías y que nos quede más fácil. Sí, yo lo miro de ese lado. Entonces, ahora sí. Vale. Sí, que quede mejor de esa manera. Ahora sí. Entonces, vamos a recurrir. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué necesitamos usar? ¿La qué? La que usamos. ¿Qué usamos nosotros para seguir calculando? Estamos ahí. ¿Qué vamos a colocar ahora para empezar a hacer los cálculos y saber qué tenemos o no? La tabla de La ángulos y tabla de lados. ángulos y lados. Perfecto. Ángulos y lados. Muy bien. La tabla de ángulos y lados. Y vamos simplemente a reemplazar los valores. Tenemos ángulos. Según eso, A se conoce. A se conoce. No No, se, no se No. conoce. B se conoce. 32. 32 grados. C se conoce según esa figura. 75. 75 grados. Tenemos la ventaja que hay dos ángulos. O sea, podemos hallar el ángulo A teniendo dos ángulos. Claro que Sí, sí. ¿Cómo? restando. Restando. 180 lo resto de 32 y 75. O sumamos 32 y 75. La 73. A 73. 73 grados, perfecto. Entonces ya podemos decir que A se conoce. Ahora vamos con los lados. El único lado que se conoce, ¿cuál es? De la S. C. ¿Cuál me repite, por favor? El El C C. es el único lado que se conoce, porque nos piden específicamente el A, que es el lado de la comisaría B a la C, y la C, y la B, que es de la A a la C. Entonces,
¿Qué se necesita? Entonces empezamos. Ahora, ¿qué se necesita usar? La fórmula. AC no A, BC no B, CC no C. Entonces, y entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ahora sí. Tenemos los ángulos. Vamos a mirar. Espere, partiendo desde el principio. Partiendo desde el principio. Ángulo A, ¿se conoce? Ángulo. ¿Se conoce el ángulo A? Sí, Sí, acabamos de hallarlo. Y creo que se conocen todos los ángulos, ¿verdad? Se sí. conocen todos los ángulos. Si se conocen todos los ángulos, ya marquémoslos con chulito. Acá lo voy a hacer con esta forma. Y entonces el único lado conocido, el AC, y por lo tanto estos no los conozco. Ahora, pareja que tenga todo. La Ya C. sé. Entonces nuestra base para los cálculos es la C, que es la pareja que tiene ambos elementos. Y ahora, pareja que tenga al menos un elemento. Cualquiera de las Cualquiera dos. de las dos. ¿Con cuál empezamos? Esa es la pregunta. ¿Con cuál empezamos? Dígame nomás, ¿con cuál empezamos? ¿Con A? Con Una, A puede ser con A o con B. Entonces, con cualquiera de las dos sirve. Listo. Y entonces empezamos a reemplazar. C vale. ¿Cuánto? ¿C vale cuánto? Según el lado C vale cuánto. 3 tres. kilómetros, ¿cierto? Vale, 3 kilómetros. Le salió una advertencia a tiempo. Sí, ¿Y señor. cuánto nos queda? Sí, ¿Cuánto nos señor. queda? 4 4 minutos. minutos. Entonces va a tratar lo que pueda y luego vamos a hacer una última conexión para terminar este problema. ¿Listo? Entonces, y C que vale 75 grados. Listo. A no se conoce. Y seno de A, ¿cuánto vale el ángulo A? 73 73. grados. Perfecto. 73 grados. Ahora, simplemente vamos a reemplazar. Entonces, calculemos seno de 75. ¿Cuánto es? 3 cifras decimales, porfis. 0.966. Ush. 0.9, muy bien. El cuarta cifra es 9, se aproxima al 65, al 66. 66. Y ahora seno de 73, reemplacémoslos de una vez. 4 minutos. ¿Cuántos minutos quedan? ¿Cuántos minutos quedan? 3 minutos. 3 3 minutos. minutos, listo. Seno 73, ¿cuánto es? Hagamos este rápido y luego. 0.956. Muy bien, 0.956. Listo. ¿Qué hago con esta parte? Con la parte izquierda. Dividir, Dividir. correcto. Entonces vamos a dividir 3 entre 0.966. ¿Cuánto es esa división? ¿Con tres o dos decimales, profe? Déjalo con 3. Dejémoslo con 3. 3.012. ¿Sí? 3 dividido 0.966. Si nos desconectamos, entonces ahorita voy a mandar un enlace para cuando ya me diga, listo. ¿Cuánto da? Confírmame por favor cuánto. 3.105. 3.105. Y ahora ese 0.956 está debajo y la incógnita está arriba, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer?
Multiplicar. correcto. Solamente el 0,956. Ay, este es kilómetros. Hay que aclarar, kilómetros. Pasaría a multiplicar y quedando así. Y la A queda suelta. Por lo tanto, la multiplicación de esos dos, ¿cuánto da? ¿Cuánto da la multiplicación de esos dos? 2.96. Sí. 97. Bueno, 3.105. Uy, perdón. Por 0.956. Y vamos en esta parte. Ya hallamos que 3.105 por 0.956 nos dio 2.97. ¿Me confirman ese dato? Listo. Sí, señor. 2.97. ¿Por qué 97? La tercera cifra es 8. Entonces más arriba, 5 más arriba, se aproxima el 96 a 97. Por lo tanto, quedaría 2.97 el lado A. Y ahora vamos con el lado B, que es el que nos falta. Pues entonces partamos del que tenemos, C seno C. Y el que nos falta. El que nos falta es B seno B. Ese es el que nos falta. Ahora, C seno C, nosotros ya hicimos el reemplazo, que era este. 3 kilómetros y seno 75. Ahora, lado B no lo conozco y el ángulo B, dijimos que cuál era, que cuánto era el ángulo B. 32. 32. Entonces, 32 grados. Ahora, seno 75 nosotros ya sabemos cuánto es, ya lo hicimos, que era 0.966. Lo único que nos falta es hallar el seno de 32. ¿Cuánto es el seno de 32? 0.530. 0.530. Verificamos. Sí, perfecto. La cuarta cifra es un 9 y el 29 se aproxima a 30. Muy bien. 0.530. Listo. Sabemos que esta división ya la habíamos hecho y nos había dado un valor que era 3,105 kilómetros. Y el 0,530, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué pasa con ese 0,530? ¿Qué pasa con ese 0,530? Vamos a Vamos a multiplicar. multiplicar. ¿Qué haría? 0,530 multiplicando por 3,105. Entonces, por lo tanto, sería así. Y esto quedaría B. La multiplicación 3,105 por 0,530, ¿cuánto es? 1.64. 1.64. Listo, verificamos. Distancias dejémoslas con dos decimales por aquello de la aproximación. 1,65. La tercera es un 5, entonces podemos aproximar al siguiente. 1,65 kilómetros. 1,65. Entonces, pero nos pide, mire, ya tenemos las distancias, 2,97 y 1,65. Pero tenemos una cosa, resulta que la pregunta dice, los policías ojo, si vieron que no usé esos 90 y esos 100 kilómetros, no los usamos ahora, son velocidades, no son distancias. Por lo tanto, se van a usar para ahora a continuación. Dice,
Si los de la comisaría A acuden al banco a una velocidad de 90 kilómetros por hora y la comisaría B lo hacen a 100 kilómetros por hora. Entonces, pero voy a copiar esta información para no desplazarme. Y entonces sería así. Dice, vamos a mirar que A, el que hallamos como A, según nuestra figura, es la distancia de qué comisaría el banco, desde qué comisaría. El que llamamos la distancia, la A B. B, perfecto, es de la comisaría B. Y ya dijimos que era, ya lo habíamos hallado, 2.97 kilómetros. Y la B, que sería lo contrario, de la comisaría B, perdón, de la comisaría A al banco, y fue el que acabamos de hallar de 1,65 kilómetros. Y dice que A va a una velocidad, ¿de cuánto dice la velocidad? Ah, no, la comisaría B, perdón. La velocidad de la comisaría B, 100. de 100 kilómetros por hora. Y la velocidad de la comisaría A, dijimos, dice el problema que cuánto es, según lo que muestra ahí. ¿Cuánto es la velocidad? A A 90. 90. Ahora, entonces, simplemente es un problema para resolver tiempos. Es más fácil hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo con la comisaría B primero, que es el donde tenemos el primer dato. Dice, cubre una distancia de 2.97 kilómetros. Uy, perdón. 2,97 kilómetros. Los vamos a cubrir con una velocidad. Esa velocidad era 100 kilómetros por hora. Y entonces, pero los 100 kilómetros van a ir abajo para que se cancelen con kilómetros. Y ahora, y como es por hora, 100 kilómetros por hora quiere decir 100 kilómetros en una hora. ¿Listo? Con eso cancelo kilómetros. Pero, pillen lo siguiente. Vamos a calcularlo. Entonces, vamos a calcular 2,97 por 1, pues ¿cuánto es? 2,97 por 1, ¿cuánto es? 2,97. 2,97. Y 100 kilómetros acá abajo no tiene nada, quiere decir que acá abajo como si tuviera un 1. 100 por 1, pues ¿cuánto es? 100. Pues 100. ¿cuánto da 2,97 entre 100? Y estos son en horas. 0.0297. Ese sí díctemelo completo. 0.0297. Eso, Sí, señor. horas. Pero eso no es muy práctico. Así en 0097 horas uno queda perdido, no sabe qué tiempo es. Que nos quedaría más práctico hallarla en segundos. Entonces, esas 0097 horas vamos a multiplicarlas para convertirlas en segundos. Sabemos que voy a cancelar horas y una hora. ¿Cuántos segundos tiene una hora? 3.600 3.600. segundos. Segundo que me llegó una notificación, por fin. Ahora sí. Y entonces cancelo horas y me quedan en segundos. Esto ya me queda más práctico en segundos. Ya lo entendería uno mejor así. ¿Y cuánto sería? El 1, pues no pasa nada. Y sería multiplicar 0,0297 por 3.600. Multipliquemos 0,0297 por 3.600. 106.92. 297 por 3.600. 106.92. Estos son segundos. Ahora vamos con la comisaría A. Entonces, ¿cuánta distancia es la que tiene que cubrir? 1.65. 1,65 kilómetros.
y hago lo mismo. Solo que en vez de 100 es ¿cuánto? De 100 kilómetros por hora, ¿cuántos sería en este caso? 90. 90. Calculemos. Entonces no sería, un segundo que me llegaron notificaciones. Entonces, sería 1.65 por 1, que es 1.65. Kilómetros se van, porque kilómetro arriba y kilómetro abajo se van. Y 90 que abajo. 1.65 entre 90, eso es en horas, ¿cuánto nos da? 0.0183. 0.0183. Listo, eso es horas. Y ahora convirtámoslo en segundos, que es como más fácil de entender. Lo mismo. Una hora son 3.600 segundos. Es lo mismo que el otro, solo que nos cambió el valor de acá. ¿Y cuánto sería? Multiplicar 0.0183 por 3.600. Entonces, por lo tanto, vamos a multiplicar 0,183 por 3.600. Y eso nos da 65.88 segundos. Por consiguiente, ¿quién gastó menos tiempo? Gastó menos tiempo la comisaría A. Y esa es la respuesta. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.